todas las religiones, hermanos, todas las religiones son engaños. Todas las religiones son engaños. Y esos engaños también en ocasiones afecta a personas que leen la Biblia. Si nosotros salimos y preguntamos, hacemos una encuesta o a través de nuestra vista buscamos quiénes son cristianos, pues ahorita vamos a encontrar en la calle personas que están tocando la puerta y dicen que son cristianos. Hay personas que van manejando un auto y tienen ahí unas calcomanías y dicen que son cristianos. Hay otros lugares, unos edificios católicos y dicen que son cristianos. Otros porque tienen vida dicen que son cristianos. Pero realmente, ¿quién es un cristiano? Según la Biblia. Un cristiano no es el que dice que es, sino el que realmente es. Si nosotros preguntamos, hiciéramos una encuesta dentro de las iglesias que se denominan evangélicas, protestantes, preguntáramos, bueno, ¿cuál es la diferencia entre una persona no cristiana y una genuina cristiana? ¿Cómo puedes identificarlo? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué cambios experimentan? Las personas generalmente se basan en sus sentimientos y en sus emociones. Dicen, bueno, yo cuando no era cristiano pues era diferente, pero cuando conocí a Cristo tuve nuevas emociones, nuevos sentimientos, tuve una paz, una tranquilidad, un amor. ¿Pero qué dice Dios? Dios, dinos, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre un genuino cristiano y uno que no lo es, que está engañado? Bueno, hoy precisamente estudiaremos parte de esto. Nosotros estamos observando dos aspectos del Señor Jesucristo. Cuando empezamos con el capítulo 1, versículos 1, observamos el carácter divino de Jesús. Jesús es Dios, dice el versículo 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Verbo se está refiriendo a la comunicación, a la revelación, a la manera como Dios se da a conocer al mundo. Y la manera como Dios se ha dado a conocer es a través de su palabra. Y la palabra encarnada es Jesús. Y dice que Jesús existía antes de Génesis 1:1, antes de que Dios hiciera los cielos y la tierra. Así que Jesús es eterno. Y dice, Jesús estaba con el Padre, Jesús estaba con Dios. Son dos personas, una persona, Él, junto con Dios. Entonces eran los dos en la eternidad pasada. Una persona es Dios y otra persona es el Verbo, Jesucristo. Pero por si acaso no han comprendido, dice, y el Verbo era. Siempre ha sido, eternamente ha sido Jesús, Dios. Hoy. Y entonces, ¿cómo es eso que Dios dejó el cielo y vino y se metió en este mundo naciendo de una mujer virgen? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de que Dios, bueno, hasta una escena pues, que puede producir sonrisas, se le cayó un diente y tuvo una ventanita? Dios, como un bebé. El libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11, explica que Jesús es consubstancialmente Dios, es la misma esencia, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, es un solo Dios, pero son tres personas y desde allí ya tenemos dificultad en nuestro pensamiento. Pero Jesús, siendo Dios, todas las características, toda la plenitud de Dios, se sumó algo.
se sumó el ser humano. Él nunca dejó de ser Dios, pero le agregó el aspecto humano. Y el aspecto humano totalmente, al 100%. Entonces, Jesús es Dios 100% y Jesús es humano 100%. No son dos personas, no son dos naturalezas unidas. No, es una persona, una naturaleza, un Dios, Dios humanado. ¿Cómo es eso? Dios necesita darnos ayuda. Dios debe darnos ayuda. Estamos viendo entonces que Juan empieza presentando a Jesús como Dios eterno, pero más adelante lo observamos como ser humano. El Señor Jesús empieza su ministerio en el versículo 19 del capítulo 1. El Señor Jesús nació, creció y llegó un instante, probablemente en el año 26, a fines del año 26 o principios del año 27 de nuestra era, y entonces Jesús empieza su ministerio. Viene con Juan el Bautista, es bautizado y se va al desierto. Después regresa del desierto después de 40 días. Hermanos, esto es imposible. Una persona que no bebe agua 40 días no puede vivir. Bueno, ¿cuántos días aguantamos sin comer? Sin comer nada, 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 nada. Sin beber nada, 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 nada. ¿Cómo es posible que Jesús resistió eso? Bueno, aquí empiezan algunas reflexiones de tipo personal. Jesús nació sin pecado original. Jesús desde que estaba en el vientre era santo porque fue engendrado por el Espíritu Santo y siempre fue Dios. Él nunca tuvo pecado en su vida. Por lo tanto, la pureza de su carácter, de lo que es Él, probablemente le dio una fuerza, una energía, una comunión con Dios que nosotros nunca hemos experimentado, porque nosotros siempre por nuestro pecado tenemos una lejanía con Dios, aun cuando estamos confesando continuamente. Pero en la medida que nosotros tenemos un crecimiento espiritual, incluso nuestra condición física va mejorando. Pero bueno, el caso es de que el Señor regresa del desierto. Y dice el versículo 29 que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo que vieron las personas era un carpintero, probablemente 30 años. Un cuerpo con cabello, un cuerpo con ojos, un cuerpo con orejas, un cuerpo con manos, un cuerpo quemado por el sol. Eso es lo que vieron las personas. Pero Juan dijo, y esto está también explicado en Lucas 3 y en Mateo capítulo 3, Juan dijo que tanto Dios Padre como el Espíritu Santo certificaron que en efecto Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Desde el cielo se escuchó la voz, dice Mateo 3:17, de Dios que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Dios estaba certificando a Jesús. Pero la gente veía a un ser humano, 100% humano. Dormía, comía, lloraba, sentía dolor. El Señor Jesús seguramente sonreía, reía, se divirtió en las bodas de Canaán. Entonces, estamos viendo dos aspectos del Señor Jesús: su carácter divino y su carácter humano. Y dentro de esta composición de ser una sola persona, Jesús es una persona. ¿Cómo es eso? No sé, pero es lo que nos enseña la Biblia. Capítulo 2, observamos que el Señor allí
hace su primer milagro. Y el primer milagro es transformar el agua en vino. Para algunos comentaristas, esto de convertir el agua en vino, dicen, es el símbolo de que está terminando las purificaciones y ceremonias judías y se está estableciendo la exquisitez del nuevo pacto, la grandeza, la libertad. Antes tenían que cumplir con una serie de ceremonias, portarse bien, pero ahora en el nuevo pacto solo por fe se es salvo. Un comentarista que se llama Bidler menciona esto, cito: el contraste entre el antiguo orden judío, que se basaba en la observancia de la ley, y el nuevo orden cristiano que nace de la gracia y la verdad que Jesús, el Mesías, trae al mundo y que consisten en gozarse en la generosidad de Dios y no en intentar hacer el bien. Mientras este autor está diciendo, bueno, hay una diferencia, hay algo totalmente diferente. El antiguo pacto era sombra del nuevo pacto. Era un símbolo de Cristo. Todos los instrumentos del antiguo pacto, símbolo de Cristo. Otro autor que se apellida Bruce, que es un erudito, afirma: Cristo cambió el agua de la purificación judía por el vino de la nueva era. Y un autor que les he recomendado que lean sobre Juan comenta: Jesús tiene poder para transformar, cambia el agua del judaísmo en el vino del cristianismo, el agua de la falta de un mediador en el vino de la riqueza y la plenitud de la vida eterna en Cristo, el agua de la ley en el vino del evangelio. Entonces, el Señor está siendo presentado por parte de Juan el Bautista y el Señor está mostrando cómo todo lo antiguo está cesando, está disminuyendo, está desapareciendo. Así que en el capítulo 2, a partir del versículo 13, encontramos al Señor Jesús también en el templo de Jerusalén y observa cómo se ha profanado, cómo se ha corrompido. La religión, la adoración judía ha caído en un menosprecio a la gloria y el honor de Dios. Y el Señor Jesús, a quien ama, a quien obedece, a quien honra, a quien aprecia, a quien considera lo más valioso del universo, ¿a quién es? Al Padre. Así que su nombre está siendo profanado porque realmente estaba estudiando a un autor que se apellida Edersheim, que también pueden consultar. Él describe una gran cantidad de procedimientos, de impuestos que cobraban los sacerdotes ahí en el templo de Jerusalén. Todos los judíos deberían de pagar 2 días de salario mínimo al año al templo. 2 días de salario mínimo. Y generalmente en el tiempo de la Pascua es cuando llevaban su dinero. Y los cambistas, bueno, una cosa era lo que tenían que entregar cada persona, cada hombre. Pero aparte, los cambistas, para poder cambiar las monedas, se llevaban más del 10% del dinero de los cambios. Así que por eso el Señor Jesús dice: esta es una cueva de ladrones. Esto ya no es el templo a donde se adora a Dios. El Señor estaba profundamente molesto porque los sacerdotes cobraban algo así a lo que hoy se practica en muchos lugares de México, derecho de piso. ¿Vas a vender becerros? Bueno, tanto. ¿Vas a ganar borregos? Bueno, la gente en aquel tiempo le llamaba el bazar de los hijos de Anás,
porque toda la familia de Anás, que era el sumo sacerdote, eran los que se encargaban de cobrar allí el derecho de piso y todas las comisiones. Entonces eso ya era escandaloso. Por eso el Señor estuvo tan molesto que corrió a la gente. Cuando dice el texto, el celo por tu casa, realmente es el celo por la gloria de Dios. Porque el nombre de Dios está siendo profanado. Porque dicen que adoran a Dios y realmente adoran su dinero, su poder económico, su poder político, su poder religioso, su poder social, sus lujos. Sus lujos. Los soldados, versículo 18, cuando los judíos allí eran los guardianes, policías de los fariseos y de los saduceos, los policías salieron a exigirle al Señor Jesús, danos señal. A ver, ¿qué autoridad? Enséñame tu credencial. ¿Quién te autorizó para que estés deteniendo este negociazo? ¿Señal? ¿No saben que Jesús nació de una mujer virgen? ¿No saben que en el capítulo 2 de Mateo los Magoi, los que ponían reyes en Persia, vinieron y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarlo. Y por eso Herodes mató a los niños menores de 2 años en Belén. ¿No había ya señales? ¿No sabían que el Señor había transformado el agua en vino en Caná, capítulo 2? ¿No habían visto cómo el Señor había hecho milagros? Por eso dice el versículo 23 que habían visto muchas señales y por eso habían creído. Todavía le piden señales a Jesús. Bueno, parecería como que estaban tratando de certificar que en efecto Jesús fuera de veras el Hijo de Dios. Había habido algunos falsos cristos. Si usted observa el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 36 y 37, ahí se habla de 2 falsos cristos, líderes judíos que se autonombraron, se proclamaron líderes para lograr el exterminio de la dominación romana, y mucha gente lo siguió y mucha gente murió. Gamaliel menciona que esta revuelta o estas revueltas fueron en el año 6 después de Cristo, cuando el Señor todavía era pequeño, y fue encabezado por un tal Teudas, que fue muerto con 400 de sus seguidores. Hechos 5:36 dice, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Bueno, ahí está un antiguo falso Cristo. Al siguiente versículo se menciona otro segundo falso Cristo. Libro de los Hechos 5:37. Se llamó Judas de Galilea. Judas de Galilea. Después de Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Entonces, habían habido en aquel tiempo realmente personas que se decían Mesías, Cristos, pero eran falsos. Así como hoy siguen habiendo gente que dice que es Cristo y son falsos. En el capítulo 21 detienen a Pablo dentro del templo de Jerusalén, en Hechos 21. Detienen a Pablo porque lo van a linchar los judíos, y el tribuno romano, al detener a Pablo, lo confunde, cree que es otro falso Cristo que previamente se había sublevado. Le dijo a la gente, a ver, párense aquí en el monte de los olivos.
después de andar haciendo su revuelta. Y voy a tirar los muros de Jerusalén, y entonces vamos a entrar y vamos a dominar. Fueron 4,000 sicarioi, 4,000 sicarioi. Entonces les dijo que iba a caer los muros de Jerusalén y entonces iban a entrar. ¿Y saben cuándo cayeron los muros de Jerusalén delante de ese hombre? Nunca. Hechos 21:38. El tribuno le dice a Pablo: ¿no eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? No, Pablo no era, pero esta es una referencia a sublevaciones que había habido. Entonces, bueno, cabría la posibilidad de que algunos guardianes del templo de Jerusalén estuvieran preguntando, bueno, a lo mejor Jesús es un falso maestro. Y entonces queremos saber si en efecto eres el Mesías, eres el Hijo de Dios. El Señor le dijo: destruyan este templo, versículo 19, y en 3 días lo levantaré. En ese momento ni lo entendieron los guardias, ni lo entendieron los discípulos. Solo hasta que resucitó, el Señor resucitó, supieron que se refería a su cuerpo. Versículo 23. Entonces, todos estos sucesos, de la misma forma como se mencionó previamente, está sucediendo en Jerusalén. El Señor permanece en Jerusalén y está cerca la Pascua. La fiesta de la Pascua, ya lo hemos mencionado, es la fiesta más importante para los judíos. Es la celebración de que Dios los sacó del dominio egipcio, los llevó a través del Mar Rojo, ahogó al ejército de Faraón y los llevó al desierto. Para los judíos entonces, la Pascua representa liberación poderosa de Dios. Representa relación íntima con Dios. Representa su elección como nación, porque a partir de entonces ellos se convirtieron en nación. Dios les dio, para que exista una nación se necesita que haya población, territorio y leyes. Entonces ellos recibieron las leyes. Ya era mucho pueblo, eran 2 millones de personas aproximadamente. Y además Dios les iba a dar la tierra que mana leche y miel. Así que ellos se estaban convirtiendo en una nación. Dios los estaba convirtiendo en una nación. La Pascua entonces es la celebración importante para los judíos. Y dice que muchos creyeron en el nombre de Jesús viendo las señales que Jesús hacía. Juan capítulo 20, versículo 30 dice que Jesús hizo muchas otras señales en frente de sus discípulos, pero esas señales no están anotadas aquí en el Evangelio. Otros libros, los otros evangelios tienen otras señales, otros milagros, otros prodigios, pero los de Jerusalén habían observado algunas de estas señales. Los judíos son calificados y son señalados de una manera negativa por el apóstol San Pablo como seres que les siempre andan persiguiendo. Quieren ver cosas asombrosas, maravillosas, quieren ver cosas espectaculares. A ellos les encantan las señales. 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales, siempre están esperando, siempre quieren estar viendo milagros. Pero eso ya no es una actitud sabia, eso ya no es una actitud de fe, esa ya es una actitud racionalista y de incredulidad. Así que es triste que aunque vieron las señales, todavía piden más señales. Esa incredulidad es manifestada más adelante. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 2,
el Señor Jesucristo, allí mismo en Jerusalén, en el tiempo de la Pascua, es visitado por un hombre prominente, un hombre sabio, un hombre económicamente poderoso, un fariseo. En la versión 1909 dice que era un príncipe de los judíos porque pertenecía al Sanedrín, era la autoridad más importante de Jerusalén. Pero este hombre, Nicodemo, no reconoce que Jesús es hijo de Dios, no reconoce que Jesús es rey de los judíos, no reconoce el carácter sobrenatural del Señor Jesucristo. Por ejemplo, allí Juan 3:2 dice que Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo, ¿cómo le dijo? ¿Hijo de Dios? ¿Rey de Israel? No, le dijo Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro. El título más sobresaliente que Nicodemo le dio al Señor Jesucristo es, eres maestro de Dios. Pero no lo reconoció como Dios. Más adelante en Juan 6:14, después de que el Señor multiplicó los panes para más de 5,000 hombres, el grado máximo que le atribuyeron al Señor Jesús es el de profeta. Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta. Pero más allá, profeta como quién, como Jeremías, como Elías, como Sofonías, como tal vez como Moisés. Pero Jesús es igual que Moisés o igual que cualquier profeta. Es el profeta de profetas. Más adelante, Juan 7:31. Cuando el Señor enseñaba en el templo a algunos del pueblo, pero vean, algunos del pueblo, no los sacerdotes, no los escribas, los especialistas, no los líderes, creyeron que Él era el Cristo. Juan 7:31. Y muchos de la multitud creyeron en Él y decían, el Cristo. Aquí sí, algunos supieron que Jesús era el Mesías, el ungido, el enviado de Dios, el Salvador. Nosotros podemos encontrar diferentes tipos de personas dentro de estos tiempos bíblicos. Unos que eran enemigos de Jesús, otros que pues eran un poco indiferentes, otros que creían a medias, creían intelectualmente, creían en las señales, en los milagros, pero eran muy pocos los que creían de corazón. ¿Se acuerdan de alguien que estudiamos que era una persona que conoció a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías, como el Rey de los judíos? ¿Se acuerdan de quién? A ver, rápido. ¿Lo estudiamos antes? Veámoslo. Juan, capítulo 1, versículo 49. El Señor, en su camino por Galilea, antes de llegar probablemente a Nazaret, encontró a Felipe y luego Felipe se integró con ellos y Felipe trajo a Natanael con el Señor. Y el Señor dijo, Natanael, tú eres un verdadero israelita. ¿Por qué Natanael era verdadero israelita? Porque era un hombre de fe. Porque era un hombre que su corazón realmente anhelaba a Dios y su gloria. Porque él tenía un anhelo de comunión con Dios. Y entonces el Señor Jesús dice, yo te vi cuando estabas abajo de la higuera, y dice, Natanael, pero ¿cómo me pudiste ver que estaba bajo la higuera?
Si apenas vienes por allí descendiendo del cerro. Versículo 49. Respondió Natanael y le dijo, Rabí. ¿Qué significa Rabí? Maestro. Tú eres el Hijo de Dios. Para el pensamiento judío, tú eres el Hijo de Dios, significa tú eres Dios. Tú eres el Rey de Israel. ¿Cómo llegó esa convicción Natanael? Por la obra del Espíritu Santo. Dios le concedió tener esa claridad de entendimiento. Está diciendo, tú eres Dios, tú eres el descendiente de David, eres el auténtico Rey de Israel. Fíjense, y no era sacerdote, y no era fariseo, y no era escriba, no era un especialista, era un hombre del pueblo, probablemente un pescador. Pero lo importante no era los grados académicos, lo importante era la disposición de su corazón. Así que nosotros encontramos aquí dos actitudes diferentes. Una, que entrega su corazón a Dios, y otra, del resto de personas. El resto de personas varían desde ser enemigo de Dios, ser indiferente con Dios, creer de manera superficial, porque cuando se trata ya de demostrarlo, pues a la mera hora traicionan, dudan, como es lo que sucedió con muchos que estaban siguiendo al Señor Jesús ahí adelante en Juan capítulo 6, versículo 60. Empezaron a seguir al Señor grandes multitudes, y cuando el Señor empezó a explicar lo que significaba ser su discípulo, lo que significaba consagrarse con Jesús, se espantaron. Versículo 60, Juan capítulo 6, oyeron, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Fíjense, con palabritas la gente se espantaba. Ahora, si se enfrentaran a sufrimientos, si se enfrentaran a violencia, iban a resistir. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos, vean allí, volvieron atrás y ya no andaban con él. Oigan, pues qué tipo de discípulos. Ese es el tipo de fe que tienen muchos. Dicen que creen, pero a la hora de que se trata de demostrar su fe, realmente no creen. Son falsos, no son consagrados, no son íntegros, no son sinceros. Por eso muchos creen en Jesús, pero Jesús no cree en muchos. Jesús no cree en muchos. Juan capítulo 2, versículo 24. Jesús mismo, dice ahí el texto, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. La palabra creyeron del versículo 23 es la misma palabra de fiaba. Es la palabra en griego pisteuo. Pisteuo. Significa tener fe, creer, confiar. Aquellos que tenían fe creían en Jesús, confiaban, pero Jesús no creía en ellos, no confiaba en ellos. El texto dice que Jesús no se fiaba de ellos. El hermano menor del Señor Jesús, Santiago, escribió lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago 2, 19 y 20. Existe un conocimiento que no salva. Hay mucha gente que ha conocido, pero eso no significa que es salva. La razón intelectual no es suficiente. Hermanos, no quiero que se malentienda. Necesitamos conocimiento, sí.
Todo ser humano necesitamos ser expuestos a nuestros errores, a nuestras equivocaciones, a nuestras mentiras, a nuestras falsedades. Solo la palabra de Dios puede sacarnos de nuestros errores, de nuestras mentiras, de nuestros engaños. Necesitamos la verdad de Dios. Dios tiene que estarnos lavando todo lo equivocado que tenemos. Nuestros argumentos, nuestras ideas, nuestras filosofías, nuestras maneras de pensar. Realmente el apóstol advirtió que todo ser humano quitó la verdad de Dios y puso la mentira como si fuera verdad. Él lo dijo, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:25. En nuestros razonamientos, en nuestras convicciones, en nuestra experiencia formamos ideas y estas ideas son equivocadas y las presentamos como si fueran la verdad y las defendemos fanáticamente. Y si no, observe a todos los incrédulos. ¿Por qué no quieren creer en Cristo? En su cerebro pueden haber escuchado y pueden entender: Dios es santo y odia el pecado y va a mandar a un castigo eterno a todas las personas que se presenten ante Él sucios. Dios no admite el pecado en su presencia. Lo pueden entender, lo han oído, pero no es suficiente su conocimiento. No es suficiente su conocimiento. Es necesaria la transformación que Dios da. Muchos de los gobernantes creyeron en Él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expuestos de la sinagoga, no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Juan 12, 42 y 43. Muchos judíos tuvieron entendimiento, pero eso no significa convicción, eso no significa compromiso. Por eso el Señor no creía en ellos, no se fiaba de ellos, porque a la mera hora se iban a convertir en acusadores de Él. Fueron los que estuvieron gritando cuando juzgaron al Señor Jesús: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. ¿Qué tipo de fe es esa? Tampoco es suficiente un mero sentimiento. ¿Cómo podemos saber si una persona es genuina cristiana? No es porque sintió mucha paz, no es porque se siente bien. No, eso no garantiza regeneración, eso no garantiza una obra externa a Él, una obra de Dios sobre de Él. Lo que garantiza la salvación es una transformación interna. Según Ezequiel capítulo 36, debe ser Dios quien debe lavarnos. Debe ser Dios quien tiene que quitarnos esta vida. Tiene que ser Dios el que tiene que quitarnos este corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Esa es una obra que nosotros ni sentimos ni podemos comprender. Bueno, muchas veces no la sentimos. Dios lo hace de manera invisible. Así que necesitamos conocimiento, necesitamos emoción, pero este conocimiento y esta emoción debe estar arriba de algo que es profundo, que es invisible, que Dios realiza. Es la obra de Dios, es la regeneración que el Espíritu Santo hace en el ser humano. Para eso se necesita este tipo de fe transformadora. Así como Jesús aquí en el capítulo 2 mostró, versículo 17, el celo por la casa de Dios, porque Jesús tenía amor por el honor y la gloria de Dios. Así
un regenerado, alguien que tiene fe, lo primero que tiene que experimentar es tal amor, tal pasión, tal ardor por la gloria de Dios, que ya no se preocupa por él mismo. Lo más importante es la fama de Dios, lo más importante es el amor a Dios, lo más importante es la dignidad de Dios, lo más importante es la difusión de las verdades de Dios. El Espíritu de Cristo viene y habita en el creyente. Esta obra la hace Dios. Su corazón entonces es transformado. Antes amaba el pecado, pero ahora, porque el Espíritu de Cristo habita en él, ahora lo más importante es la gloria del Padre. Ama al Padre por sobre todas las cosas. Entonces no es porque se siente bien, es porque tiene una convicción y un compromiso. Sus obras están orientadas para traerle gloria al Padre. Y al buscar la gloria con el Padre, también experimenta la convicción para amar a las personas, amar a su prójimo, amar la persona que está cerca de él, aún a sus propios enemigos, como dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Y la expresión del amor significa perdón, perdón. Así como Dios dio a nuestro Señor Jesucristo, así como Dios dio a su Hijo amado para expresar su perdón, para que tengamos reconciliación con Él, así también la persona que tiene en su interior el Espíritu de Cristo no solo adora, no solo obedece, no solo honra al Padre, sino que también ama a su prójimo, ama a su enemigo, perdona a las personas que le hicieron daño. Una persona que tiene fe comprende que se ha convertido en el templo de Dios. Su vida, su cuerpo es el templo de Dios. Así como Cristo es el templo de Dios, el templo fue destruido, ya no existe hoy, ya no existe. El templo de Salomón fue destruido, el templo de Herodes fue destruido, ya no existe el templo de Jerusalén. En Cristo es la adoración, adoración en espíritu y en verdad. Así que Cristo, viviendo en el creyente, se ha convertido en templo y morada de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 20. No importa el lugar donde está, siempre está adorando al Padre. Sabe que hay un Dios, sabe que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así que le ama, le sirva, le honra, le estime, lo obedece, se deleita en la gloria de Dios. Pero ¿acaso nosotros somos ya perfectos? Cuando venimos por primera vez ante el Señor Jesucristo, tuvimos que reconocer: Dios, soy un pecador. Dios, sé que tú eres justo. Sé que aborreces el pecado. Sé que merezco tu castigo eterno. Pero te ruego que me perdones. Sé que tú eres misericordioso. Sé que para eso mandaste a Cristo. Sé que Cristo por eso quiso morir en la cruz del Calvario, para mostrarnos tu amor, para que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Te suplico que tomes el sacrificio de Cristo, para que Cristo pague por mis pecados. Tuvimos conocimiento, comprendimos, tuvimos esa opresión dentro de nuestro interior, contrición, comprendimos nuestro pecado, sentimos dolor, vergüenza, debilidad. Comprendimos la justa ira de Dios, pero también suplicamos porque Cristo fuera nuestro sustituto, que Él pagara por nosotros. Y a partir de ese instante Cristo se convirtió en nuestro Señor, nuestro soberano, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Rey y nuestro Salvador, nuestro reconciliador.
Y hoy continuamos batallando, buscando que Cristo esté gobernando nuestra vida, mientras este cuerpo de pecado, este cuerpo de muerte, a veces quiere practicar el pecado. Cada uno de nosotros tuvo que tener la convicción para entregar su vida en las manos de Dios y que el Espíritu Santo morara dentro de nosotros. ¿Por qué Jesús, dice el versículo 24, no creía, no se fiaba de estos muchos que creían en Jesús? Porque los conocía, porque Jesús conoce a todos. En su carácter humano, el Señor Jesús podía entender a las personas, sabía lo que había en su interior, y como Dios, Jesús es omnisciente, sabe todo, todo, absolutamente todo. Versículo 25, no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. El Señor Jesucristo conoce perfectamente nuestra alma y sabe que confiamos en Él. Por eso nosotros tenemos vida eterna. Para eso vino el Señor Jesucristo, para darnos vida eterna a quienes confiamos en Él. No tenemos miedo a la muerte. No tenemos miedo a lo que nos van a hacer las personas. Nos van a ayudar para estar más rápido en la presencia de Dios. Hace unos días me informaban que murió R.C. Sproul. Y mi primer pensamiento fue, gracias a Dios, qué alegría. Está en la presencia plena de Dios. Hace unos días murió un hombre que nosotros conocimos, mi esposa y yo, en Lenox, en Georgia. El hermano Ed. Y tengo que decirlo, lloré. Lo sentimos mucho. Pero qué alegría. Está en la presencia, en la gloria del Padre. No se entristece por su esposa Telma, porque se quedó aquí en la tierra. Pero confiamos que el Señor le ha de fortalecer, le ha de dar conformidad. El creyente sabe que porque depositó su confianza en Cristo y Cristo no miente, tiene vida eterna. Jesús no necesita que nadie le diga, es lo que dice el texto, versículo 25. Jesús no necesita que nadie le dé testimonio, porque Él los conoce, Él sabe lo que hay en el hombre. Capítulo 4, versículo 17, el Señor conocía a la mujer samaritana, supo cuántos maridos tenía. La mujer dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Durante la fiesta judía, Jesús sanó un cojo en el día sábado, en Juan 5:42. Y le dijo a los judíos que estaban allí presentes, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Ya lo sé, tú no amas a Dios. Tu mente está gobernada por el mal. Amas tu pecado. ¿Qué crees que vas a lograr? En la sinagoga de Capernaum, un día después de darles de comer a 5,000 personas, en Juan 6:61, muchos que habían creído le dieron la espalda porque no les gustó lo que él enseñaba. Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Ya están murmurando en su cerebro, ahí están tratando de argumentar. Capítulo 13, el Señor sabía que su hora había llegado. 13:11, sabía quién le iba a entregar. Juan 18:4,
sabía todas las cosas que le habían de sobrevenir. Jesús sabía, y siendo Dios es omnisapiente, todo lo sabe. Hoy el Señor Jesucristo está aquí. Él es Dios y sabe qué es lo que tienes dentro de tu interior, dentro de tu cerebro, dentro de tus afectos, dentro de tus actitudes. Dios sabe lo que nosotros no podemos ver, porque nosotros solo podemos ver lo externo, pero Dios sabe si tienes fe o no tienes fe. ¿Confía Dios en ti? ¿Cristo confía en ti? ¿Sabe que cuenta contigo? Nos conoce a cada uno de nosotros. Sabe quién somos. Sabe quién tiene fe verdadera. Él sabe en quién confiar. Él ve en nuestro interior. Sabe que muchos de nosotros continuamente le estamos suplicando: purifícame más y más, como el rey David. Lávame más y más. Señor, todavía tengo inclinación a mentir. Señor, todavía tengo inclinación a envidiar. Señor, todavía tengo. Me vienen ideas. Tú cambiaste el objeto de mi amor. Mi objeto del amor era el licor, la lujuria, el orgullo, el odio. Tú lo cambiaste, Señor, para que te amara. Sigue cambiándolo más, sigue purificándome más. Yo te necesito, Señor. Yo estaba lleno de culpa, pero ahora estoy lleno de gratitud, porque reconozco que me transformaste, que me lavaste. Estoy agradecido por todo lo que vivo, aunque a los ojos de la gente sea bueno o sea malo. Estoy agradecido. Gracias por lo que me has dado. Antes me importaba mi gloria. Ahora solo deseo que te conozcan. Ahora lo que me importa es que las personas vengan y tengan confianza en ti, que te conozcan, que te comprendan, que pongan su esperanza, que depositen sus angustias, sus cargas, sus dolores, su sufrimiento en tus manos, porque tú los vas a ayudar. Tú eres Dios. Eso es lo que me importa. Tú me libraste, salvaste mi vida. Estaba esclavizado de mis engaños, de mis soberbias. Estaba esclavizado de mis mentiras, de mi hipocresía, de mi maldad. Y ahora me has usado para algunas cosas buenas, porque tú eres poderoso. Solo tú te das gloria a ti mismo. Puedes continuar enseñándome mediante el poder de tu Santo Espíritu, de esta preciosa palabra que tú has preservado para que la tenga. Sigue produciendo deseos de tu gloria, de exaltar a Cristo, deseos que no sean engañosos. Te amo, Señor, y quisiera que mi amor fuera más puro, más íntegro, más consagrado, que mi deseo de adorarte fuera genuino, fuera íntegro siempre. Que mi alma te anhele cada vez más. Nadie te puede engañar, Señor. Tú conoces el corazón. ¿Y qué podríamos decir con respecto a nuestra iglesia? Dios toca el corazón de los que tienen una fe falsa y que están en medio de nosotros. Ayúdales a que comprendan sus engaños, su falta de consagración, su falta de compromiso, su vida superficial, aparente, de amarte y de vivir para obedecerte, para servirte. Ayúdales, Dios, para que se arrepientan y depositen su alma y su vida en tus manos y des fruto a través de todos ellos. A quienes has salvado, que están en medio de nosotros, te suplicamos que aumentes su pasión por tu gloria, que tengan devoción ante tu santidad, que se deleiten para buscar tu gloria, que busquen
amarte mejor, que busquen honrarte. Que todos deseemos que tu mirada permanezca sobre nosotros de día y de noche, que no tengamos nada de qué ocultarnos, que seamos conscientes que no nos podemos ocultar, no podemos esconder nada, todo lo sabes, todo lo ves. Y cuando en nuestra debilidad cometamos pecado, que pisoteemos la vergüenza y la tristeza. Que vengamos con confianza a confesarte que te necesitamos, que queremos tu perdón, que solo tú nos importas, que tengamos confianza en la multitud de tus piedades, porque tú eres Dios de gracia. El Señor conoce perfectamente nuestra alma. Él nos conoce. La gente no nos conoce. La gente nada más ve lo superficial. Es capaz solo de ver lo superficial. Pero Dios lo que le importa es la condición de nuestro corazón. El texto dice que Jesús sabe lo que hay en el hombre. Y lo que hay en el hombre es su corazón. Que Dios nos ayude para que nuestro corazón sea íntegro. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por permitirnos ver a nuestro Señor Jesucristo siendo humano, conviviendo, comprendiendo todas las debilidades, las falsedades, los engaños de las personas con las que vivía, conociendo el corazón endurecido de Judas, el traidor, que era tan hipócrita que escuchaba tu palabra, pero que su corazón estaba odiándolo. Padre, ayúdanos a tomar la actitud de Natanael, quien tenía tanta sensibilidad para reconocer la grandeza de Cristo. Gracias, Padre, por la obra que estás haciendo dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras familias, dentro de tu iglesia. Bendito seas en nombre de Jesús.